Después de que Lotso decidió abandonar a Buddy y a los demás frente al incinerador, parecía que ya no quedaba nada más por decir sobre él. Había tenido la oportunidad de cambiar y la rechazó. Había recibido una segunda oportunidad y decidió volver a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, si observas con atención esa escena, te das cuenta de que el verdadero final de Lotso no ocurre cuando deja atrás a los juguetes. Su verdadero final ocurre mucho antes, el día en que decidió que nunca volvería a confiar en nadie. Porque una persona no empieza a perderlo todo cuando se queda sola. Empieza a perderlo todo cuando deja de creer que vale la pena amar, perdonar o volver a empezar. Y eso es lo más triste de toda su historia. Lotso pasó tantos años intentando evitar que alguien volviera a lastimarlo que terminó construyendo una vida donde nadie podía acercarse de verdad. Estaba rodeado de juguetes todos los días, pero no tenía amigos. Tenía seguidores. Tenía soldados. Tenía personas que obedecían sus órdenes porque le tenían miedo. Pero cuando el miedo desaparece, también desaparecen quienes solo estaban contigo por obligación. Eso explica por qué, cuando Big Baby finalmente se enfrenta a él, todo empieza a derrumbarse. Durante mucho tiempo, Big Baby había permanecido en silencio. Obedecía cada orden, seguía cada regla y parecía incapaz de cuestionar a quien lo había manipulado durante años. Pero incluso las personas más calladas llegan a un momento en el que ya no pueden seguir ignorando la verdad. Cuando Buddy le recuerda quién era realmente Daisy y le hace entender que nunca dejó de quererlos, algo cambia dentro de él. Por primera vez deja de mirar a Lotso como a un líder y empieza a verlo como a alguien que eligió vivir atrapado en una mentira. Y esa escena tiene un mensaje muy poderoso. Las mentiras solo conservan su fuerza mientras alguien siga creyendo en ellas. Cuando la verdad aparece, el miedo empieza a perder poder. Por eso Big Baby toma una decisión que cambia la historia. Ya no está dispuesto a seguir defendiendo a quien convirtió su dolor en una forma de controlar a los demás. Lo deja caer y, con ese gesto, rompe años de manipulación. Es un momento breve, pero representa algo que todos necesitamos aprender. Llega un punto en la vida en el que debemos decidir si seguimos obedeciendo las heridas del pasado o empezamos a escuchar la verdad. Porque las heridas hablan. Nos dicen que no confiemos. Que no perdonemos. Que no volvamos a intentarlo. Pero la verdad habla más fuerte. La verdad nos recuerda que una mala experiencia no representa a todas las personas. Que una decepción no significa que el amor haya terminado. Y que un fracaso no define todo nuestro futuro. Lotso nunca quiso escuchar esa voz. Prefirió quedarse con la versión de la historia que justificaba su resentimiento. Y quizá ese sea el detalle más importante de todo el personaje. Él no fue destruido por el abandono. Fue destruido por la historia que decidió creer sobre ese abandono. Porque nunca supo que Daisy no dejó de quererlo. Nunca quiso imaginar que aquella niña probablemente lloró cuando descubrió que él había desaparecido. Nunca aceptó la posibilidad de que la vida, simplemente, a veces nos separa de personas que seguimos amando. Le resultó más fácil pensar que había sido reemplazado. Y esa decisión cambió el resto de su vida. Si somos sinceros, todos hacemos eso alguna vez. Una persona nos falla y pensamos que nadie es digno de confianza. Un proyecto sale mal y creemos que nunca seremos capaces de lograr nuestros sueños. Nos equivocamos una vez y empezamos a tratarnos como si ese error definiera todo lo que somos. Construimos historias dentro de nuestra cabeza. Y con el tiempo olvidamos que son historias. Empezamos a tratarlas como si fueran hechos. Por eso la historia de Lotso sigue siendo tan actual. No habla solamente de un oso de peluche. Habla de cualquier persona que permitió que una experiencia dolorosa escribiera el resto de su vida. Y también nos muestra el contraste con Buddy. Los dos sufrieron. Los dos enfrentaron la posibilidad de ser olvidados. Los dos sintieron miedo. Pero mientras Buddy decidió seguir creyendo en las personas, Lotso decidió dejar de hacerlo. Ahí está la verdadera diferencia. No fueron las circunstancias. Fueron las decisiones. Y quizá esa sea la lección más importante que nos deja Toy Story 3. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre.
pero siempre podemos elegir quién queremos ser después de lo que nos ocurrió. Puedes convertir tu dolor en un puente para comprender mejor a quienes también sufren. O puedes convertirlo en un muro que te separe de todos. Puedes usar tus heridas para desarrollar empatía. O puedes usarlas para justificar el resentimiento. La decisión siempre será tuya. Por eso quiero terminar con una pregunta que vale la pena responder con toda honestidad. ¿Hay alguna experiencia de tu pasado que todavía sigue tomando decisiones por ti? Tal vez una traición. Tal vez una despedida. Tal vez un fracaso que nunca lograste superar. Ahora pregúntate algo más. ¿De verdad quieres que ese momento siga escribiendo tu historia dentro de 5 o 10 años? Porque mientras sigas entregándole el control a esa herida, será ella quien decida en quién te conviertes. Y quiero dejarte con una frase que, para mí, resume por completo la historia del Otso. Las heridas son inevitables, pero el resentimiento es una elección. El dolor puede visitarte sin pedir permiso, pero dejar que viva para siempre en tu corazón depende únicamente de ti. Lotso nunca encontró el camino de regreso a Daisy, pero la verdadera tragedia no fue perder a su dueña. La verdadera tragedia fue perder la capacidad de creer que todavía podía existir un nuevo comienzo. Y quizá por eso sigue siendo uno de los villanos más humanos que ha creado Pixar, porque nos recuerda que cualquiera puede sufrir, pero no todos decidimos qué hacer con ese sufrimiento. En el próximo episodio hablaremos de un personaje muy distinto. Alguien que demuestra que el liderazgo no consiste en dar órdenes ni en controlar a los demás, sino en permanecer a su lado incluso cuando todo parece perdido. Porque la verdadera grandeza de Woody nunca estuvo en ser el juguete favorito de Andy. Estuvo en convertirse en el amigo que jamás dejó de luchar por quienes amaba.